hablando de procesos infecciosos y el tratamiento antibiótico en muchas ocasiones, la mayoría de las veces hablamos de procesos infecciosos bacterianos, pero creo que esto puede aplicar para antiparasitarios, para medicamentos contra hongos, para antivirales también. Y siempre es relevante que haya un aspecto que se comente sobre cómo utilizarlos, o sea, finalmente cómo es que se deben usar estos antibióticos. Y generalmente cuando uno va empezando la carrera o cuando empieza a practicar medicina y a hacer guardias y a empezar a prescribir simplemente antibióticos, pareciera muy sencillo, pero en realidad puede volverse tan complejo como uno lo estudie o lo quiera hacer, o tan fácil como uno lo quiera hacer. Y este artículo que les mandé creo que refleja bastante bien toda la complejidad que hay en el momento antes de que vas a indicar a este paciente amoxicilina con ácido clavulánico, bueno, todo lo que uno debería tomar en cuenta. Más que pretender hacer difícil el uso racional de antibióticos, creo que el objetivo un poco de la clase y el objetivo un poco del curso es que siempre que ustedes indiquen un antibiótico lo hagan considerando todos estos factores, lo hagan por la razón adecuada, lo hagan de la mejor manera posible, de modo que redunden en el mayor beneficio para el paciente y sepan por qué lo están haciendo, ¿sí? Es decir, no es lo mismo decir, pues yo le voy a dar ampicilina porque eso dice en el libro, a decir, bueno, yo le voy a dar ampicilina porque sé, uno, qué bacteria tiene mi paciente, dos, sé que la ampicilina va a llegar muy bien a este lugar que necesito que llegue y va a cubrir las bacterias más probables, ¿no? Entonces es muy importante que hagamos la prescripción de antibióticos con esta conciencia. Aquí vienen enunciados, bueno, 10 formas de prescribir antibióticos correctamente. Es decir, antes de que yo vaya a anotarle a un paciente, pues le voy a iniciar ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas, yo tendría que haber pasado por todas estas etapas de valoración de qué es lo que voy a prescribir y cómo lo voy a prescribir. Y haciéndolo así siempre va a ser seguro y voy a aumentar mis posibilidades de que sea efectivo para el paciente y de que sea racional. Las consecuencias de aplicar medicamentos, ya sea que no están indicados o a la dosis incorrecta, pues las hemos visto a lo largo del semestre. ¿Sí? La clase pasada veíamos algunas de las consecuencias del uso de antibióticos, algunas de las consecuencias no deseadas. El paso más importante tal vez sea el momento o la decisión de iniciar antibióticos. El artículo que les mandé habla sobre esta necesidad de tener un diagnóstico infeccioso exacto o preciso. Y esto habla tanto del diagnóstico de la enfermedad como el diagnóstico microbiológico o del microorganismo que está causando el proceso infeccioso. No es lo mismo que yo trate a un paciente que tiene diarrea crónica por citomegalovirus o por entamoebis lítica o por tuberculosis o porque tiene CUSI o Crohn. Entonces es sumamente importante que antes de iniciar un antibiótico tengamos el diagnóstico claro. Y les menciono en el artículo algunos de los diagnósticos infecciosos más relevantes en el sentido que requieran un diagnóstico microbiológico claro desde un inicio, por las implicaciones que pueda tener. Les mencionan ellos endocarditis, artritis séptica, infecciones vertebrales, meningitis, yo agregaría aquí tuberculosis, fiebre de origen a determinar. Son infecciones en las que el hecho de que tú sepas qué enfermedad tiene el paciente y qué agente infeccioso le está causando va a tener muchas implicaciones en el éxito del tratamiento. Esta parte del artículo también se refiere al hecho de iniciar antibióticos en pacientes que tienen procesos infecciosos y no iniciarlos en los pacientes en los que no hay un proceso infeccioso agregado, en los que hay algún proceso inflamatorio que no está claro. Por ejemplo, puede haber mucha controversia sobre si se le dan antibióticos siempre a un paciente con pancreatitis o no, o un paciente en el que el diagnóstico no está muy claro. Y una vez que uno decide que es necesario iniciar antibióticos, bueno, pues ¿cuál es el antibiótico que voy a iniciar? Siempre tomamos en cuenta la dosis que le vamos a dar a los pacientes. Hay algunos antibióticos que se calculan, por ejemplo, vancomicina, siempre se calcula en miligramos por kilo de peso, o los aminoglucósidos siempre se calculan en miligramos por kilo de peso. No hay una dosis fija como tal para adultos, ¿sí? Casi siempre una de las cosas que es sencilla en cuanto a los adultos contra los niños, es que los adultos tenemos dosis fijas, ¿no? Alguien va a tomar paracetamol, pues nos va a tomar 1 gramo cada 8 horas. Bueno, hay algunos antibióticos para los que es adecuado tomar o calcular la dosis en miligramos por kilo de peso y hay que saber cuáles son. Ahorita les mencionaba vancomicina, amikacina, entre otros. La ruta correcta se refiere a este medicamento, ¿necesito darlo por vía intravenosa o lo voy a dar por vía oral? Y puede tener relevancia, por ejemplo, cuando hablamos de gastroenteritis, decíamos, si el paciente está vomitando, está con náuseas importantes y con diarrea, a lo mejor necesito que la ruta sea intravenosa.
Pero hay otras condiciones infecciosas en las que el éxito del tratamiento también depende de la ruta. O sea, si yo tengo un paciente con osteomielitis que requiere un antibiótico que tiene mala biodisponibilidad por vía oral, pues el tratamiento tendrá que ser intravenoso. O si yo tengo un paciente con meningitis, pues el tratamiento será intravenoso. El intervalo correcto se refiere al espacio, cada cuánto voy a dar el medicamento. Es frecuente que pues no se ponga mucha atención en el intervalo y que, por ejemplo, en el caso de varicela, un aciclovir que vas a dar a 800 miligramos, pues lo tienes que dar cada 5 horas, ¿sí? O en el caso de una cistitis, nitrofurantoína la tienes que dar cada 6 horas. Ese es el tratamiento correcto. Entonces, el intervalo tiene relevancia porque nos asegura que el medicamento llegue al sitio donde tiene que llegar en las cantidades adecuadas. La duración correcta del tratamiento pues se refiere al tiempo. ¿Cuántos días le vas a dar? 10 días, 7 días, 14 días, 2 semanas, un mes a un paciente con endocarditis, dependiendo del paciente. Y en el artículo también les mencionan sobre algunas poblaciones especiales o pacientes en los cuales hay condiciones características del tratamiento, como un niño, un adulto mayor, una mujer embarazada. Yo agregaría un paciente con insuficiencia renal o con insuficiencia hepática. Revisar las interacciones de los medicamentos también tiene mucha importancia y todo esto nos corresponde a nosotros. O sea, en realidad el paciente pues, no es quien tiene que, ni el conocimiento ni la decisión en cuanto a esto, pero yo le tengo que preguntar a un paciente si aparte del antituberculoso que le voy a iniciar toma antivirales o toma antihipertensivos o toma medicamentos para la arritmia que tiene, porque puede tener interacciones con el medicamento que voy a dar, tanto interacciones que me sean convenientes como interacciones que me sean inconvenientes para el éxito del manejo. El monitoreo de los efectos adversos es una parte fundamental, por ejemplo, del seguimiento de los pacientes con tuberculosis o de los pacientes con VIH que toman antimicrobianos a largo plazo. Y agregaría yo algo que lo mencionan como en medio del capítulo, pero bueno, aquí lo puse un poco al final, es el ajuste del tratamiento en base a cultivos. Es decir, una vez que iniciamos un tratamiento empírico, ya tomamos muestras y a los 2 o 3 días viene el resultado del cultivo y tengo que hacer el ajuste del tratamiento al tratamiento definitivo en base a los cultivos. Entonces, una de las cosas en las que hace énfasis su artículo es en tener un diagnóstico preciso del proceso infeccioso y decidir en qué momento iniciar el tratamiento antibiótico. Y aquí viene una pregunta que dice, bueno, ¿cuál de los siguientes pacientes requieren tratamiento empírico? Tratamiento empírico significa que están los cultivos pendientes, el antibiograma pendiente, que hay una idea de que hay un proceso infeccioso y en qué casos voy a iniciar el tratamiento. Entonces, voy a dar ejemplo, por ejemplo, una mujer embarazada asintomática que llega a consulta con un cultivo con una E. coli, un viajero que regresa con diarrea, que tiene evacuaciones el número de 10, un náusea y vómito, un adolescente de 17 años de edad con dolor de garganta, tos y rinorrea, un paciente con VIH y fiebre de origen a determinar y un hombre con mieloma múltiple, 300 leucos y fiebre. Lo que quiero hacer énfasis con estas situaciones es que no todos estos pacientes que están aquí, primero, no todos requieren tratamiento antibiótico, pero es sumamente importante que tengamos bien caracterizado el tipo de proceso infeccioso que tienen, porque si nos quedamos en cuadros muy vagos, como un adolescente de 17 años de edad con dolor de garganta, tos y rinorrea, y le damos tratamiento antibiótico a todos estos pacientes, probablemente en un 70 o un 80% de los casos estemos utilizando de forma innecesaria un tratamiento antibiótico. Si yo pudiera precisar con claridad el inciso, por ejemplo, a una mujer embarazada asintomática con un urocultivo positivo, diría, bueno, es una mujer que tiene una bacteriuria asintomática. Y hemos hablado de en qué situaciones en las bacteriurias asintomáticas necesitamos dar tratamiento. En un adolescente de 17 años de edad con dolor de garganta, tos y rinorrea, para mí es relevante saber si primero establecer con precisión cuál es el diagnóstico infeccioso. El diagnóstico infeccioso podría ser faringitis aguda o rinofaringitis. Es diferente si yo digo faringitis por estreptococopiógenos, ¿no? O faringitis por mononucleosis infecciosa o por una infección por herpes simple. Entonces, el hecho de que yo caracterice con diagnóstico y con etiología el proceso infeccioso me da más herramientas para tomar mejores decisiones. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las infecciones de transmisión sexual decíamos que tener un diagnóstico etiológico aumenta la adherencia de los pacientes? Si yo le digo al paciente, pues tienes una gripe, es menos probable que el paciente se apegue al tratamiento que si le digo, tienes una faringitis por estreptococo, ¿sí? Tener este diagnóstico le da más certeza al paciente, más confianza en el tratamiento y le da más relevancia a por qué debe de continuar un tratamiento. Hay situaciones en las que es urgente iniciar tratamiento antibiótico y las hemos mencionado a lo largo del semestre en varias ocasiones.
Una de ellas, las primeras que vimos, era en el caso de los pacientes con sepsis y choque séptico. Un paciente que está séptico, que está con disfunción orgánica y que está en estado de choque, requiere tratamiento urgente. Un paciente que tiene una meningitis aguda bacteriana requiere tratamiento urgente. Un paciente con meningitis. Y un paciente que tiene neutropenia grave, tiene menos de 1000 neutrófilos totales y tiene fiebre, es otra indicación urgente. Así, el tratamiento debe darse en las primeras horas o en los primeros minutos de que se identifica el diagnóstico, previa toma de cultivos, ¿sí? Hay situaciones en las que no es urgente y por mucho que haya gravedad o severidad en algunos cuadros que son complejos, pocas veces son urgentes. Por ejemplo, en el caso de una osteomielitis, un paciente que tiene 3 semanas con dolor de columna y tiene un absceso vertebral, si el paciente está estable y no está en estado de choque, yo necesito tomarle una biopsia de esas vértebras antes de iniciar tratamiento. Por urgente me refiero a un tratamiento que está un cuadro infeccioso que está poniendo en peligro la vida de forma inmediata. Un paciente con VIH y fiebre de origen determinado, por mucho que sea un cuadro infeccioso relevante y de gravedad, raras veces es una urgencia que tengas que iniciar en ese momento, en la primera hora. En cambio, si me llega alguien chocado, pues sí, en la primera hora tengo que iniciar tratamiento. Y primero, no hay muchos libros que te digan, bueno, en qué momento es urgente y en qué momento no. Sí, desafortunadamente la forma en la que aprendemos medicina la aprendemos un poco segmentado, ¿no? Vimos choque séptico, vimos VIH, vimos fiebre de origen determinado, pero por eso un poco dedicarle esta clase para decir, bueno, en qué situación, en estos cuadros clínicos, es urgente iniciar tratamiento. Y esto mucho lo van a adquirir ustedes también con la experiencia de aprender a ver pacientes, identificar pacientes que están graves y pacientes que no. La decisión de iniciar antibiótico entonces se basa muchas veces en tener el diagnóstico infeccioso preciso, en definir si el paciente requiere o no tratamiento dependiendo del cuadro clínico, dependiendo del huésped o dependiendo del cultivo, ¿sí? Porque puede pasar que el paciente me llegue a la consulta con un cultivo de un exudado faríngeo. ¿Requiere o no requiere antibiótico un exudado faríngeo? Yo les diría que siempre hay que regresarnos al paciente. El paciente es lo más importante. ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Sus síntomas van a mejorar o no con tratamiento antibiótico? ¿Qué tipo de paciente es? ¿Es alguien que es un paciente inmunocomprometido o es un paciente sano? Por ejemplo, no le damos tratamiento a los pacientes inmunocompetentes con un PPD positivo, que tienen tuberculosis latente, pero sí se lo damos al paciente con falla renal que se va a trasplantar. Entonces, el diagnóstico infeccioso preciso me va a dar más herramientas para iniciar un tratamiento. En el caso de las diarreas, acuérdense, había una indicación clara para el tratamiento antibiótico a los pacientes con gastroenteritis, indicaciones en las que no era necesario. Y la segunda pregunta es, ¿con qué urgencia se lo voy a dar? Una vez que yo decido dar mi tratamiento antibiótico, pues tengo que escoger cuáles son los medicamentos que voy a dar. Y creo que en el curso del semestre hablamos de diferentes factores que tomamos en cuenta para decidir qué antibiótico le voy a dar. ¿Cuáles son los factores que se mencionan ahí en el artículo y que hemos revisado a lo largo de este semestre para tomar una decisión de cómo seleccionar antibióticos, niños? ¿Qué me puede decir? Pues sería primeramente ver si podemos identificar el agente causal o los posibles agentes causales y ver si son si son susceptibles o si son qué antibiótico les puede funcionar a esos agentes causales específicos. Aquí la pregunta va un poco dirigida cuando todavía no tienes resultado. Por ejemplo, llega este paciente, ¿no? Llega este paciente de consulta, es un paciente joven, tiene dolor abdominal, tiene un cuadro muy clásico de apendicitis, el diagnóstico ya está claro, es apendicitis. Y pues decidimos que va a entrar a quirófano, pero pues además de entrar a quirófano le vamos a dar tratamiento antibiótico. ¿Cómo tomas la decisión de qué vas a escoger? ¿En qué te basas? Todavía no tienes cultivos, no se ha podido tomar ninguna muestra, pero el paciente necesita el tratamiento ya. Pues puede ser por el sitio, o sea, el sitio de infección donde más frecuentemente se localizan pues esas bacterias, o bueno, las bacterias que podrías encontrar ahí.
¿Ok? Entonces, algunas de las cosas que hemos mencionado durante todo el semestre es, voy a tomar en cuenta cuáles son las bacterias que pudieron haber llegado a ese sitio y para eso necesito saber cuál es la flora normal de ese lugar. Si se le perforó el apéndice, ¿qué es lo que va a haber en ese lugar? ¿Qué bacterias voy a tener? Entonces, flora normal, sitio del proceso infeccioso. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas más La tendría yo que saber? resistencia, si se conoce alguna resistencia, no sé si en el hospital o así. ¿Ok? Entonces, lo otro es de dónde viene mi paciente. No es lo mismo que este paciente pues venga de su casa, a que este paciente ya estaba hospitalizado por algún proceso diferente, está hospitalizado por COVID y dentro del día 10 de la evaluación del paciente que está hospitalizado empezó con el dolor, el cuadro clínico agudo de dolor abdominal y entonces empieza con el cuadro de apendicitis. O no es lo mismo que sea un paciente que viene de su casa, pero que resulta que cada 15 días va a aplicarse una sesión de quimioterapia intravenosa en la clínica y cuenta con un catéter puerto y le acaban de poner su quimio y además recibe profilaxis con antibióticos para no infectarse. Entonces, ¿de dónde viene el paciente? Entonces, todo esto lo voy a tomar en cuenta para escoger cuál es el esquema. ¿Alguna otra cosa más que se les ocurra de las que vienen en el artículo? También si tiene antecedentes de uso de antibióticos o si tiene alergias o sensibilidad. Ok, entonces el artículo hace mucho énfasis en todas estas cosas que vamos a evaluar en el grupo de pacientes que ustedes acaban de mencionar. Es decir, mi paciente es alérgico a medicamentos. ¿A qué medicamentos es alérgico? Le voy a preguntar si es una mujer, tengo que saber si está o no está embarazada. Le voy a preguntar si ha recibido antibióticos recientemente. Le voy a preguntar cuáles son los otros medicamentos que toma en este momento, qué otras enfermedades padece, y todo esto lo voy a tomar en cuenta para escoger cuál sería el mejor esquema. Entonces, por ejemplo, si yo veo un paciente con una apendicitis perforada, empezando por lo de la flora, pues ¿cuáles son las bacterias que normalmente tengo en el intestino grueso? ¿Qué es lo que espero encontrar? Bueno, voy a encontrar bacilos gram negativos, voy a encontrar anaerobios. Entonces, los esquemas empíricos, yo de verdad se los recomiendo que lo hagan así, porque normalmente como lo hacen, o como lo hacemos al principio, es pues apendicitis, te vas al libro y dices, pues apendicitis, que aquí dice que le vamos a dar ceftriaxona, ¿no? Y le voy a dar ceftriaxona. Y no sabemos ni por qué ceftriaxona. Es mucho, mucho más útil y a largo plazo les puede ser más, creo yo, benéfico y les puede ayudar a aprenderse un poco mejor los esquemas, saber de dónde viene. Viene de todas estas cosas que ustedes acaban de mencionar. ¿Cuál es la flora normal de este paciente? ¿De dónde viene el paciente? ¿Está hospitalizado? ¿Viene de su casa? ¿A qué medicamentos es alérgico? Y eso les permite tomar mejores decisiones o decisiones más informadas. El tratamiento empírico sería el ejemplo de lo que acabamos de mencionar ahorita. El tratamiento específico sería cuando ese paciente, supongamos que ya desarrolló su apendicitis, se operó, está en el día 7 de evolución y al día 7 se le hace una tomografía porque sigue con dolor abdominal y se encuentra en la tomografía que tiene colecciones. Y en las colecciones de pus que se ven dentro del abdomen, alguien las funciona, las manda a cultivar y al día número 10 me reportan que en esa colección creció una E. coli con beta-lactamasa. Ahí entonces yo tendría que dar un tratamiento específico. Específico es porque ya sé que agente infeccioso está presente y tengo un antibiograma. Para el tratamiento empírico, el inicial, cuando llegó por primera vez con su cuadro de apendicitis, toma en cuenta todos estos factores que ustedes mencionaron, el sitio de la infección, la flora normal, la flora de la comunidad, la flora hospitalaria y el uso previo de antibióticos. Tengo que tomar en cuenta las condiciones adicionales del paciente. Una buena práctica en el uso racional de antibióticos es siempre tomar en cuenta la función renal. Yo les sugeriría que como ejercicio, en todos sus pacientes en los que van a prescribir antibióticos, hagan el ejercicio de calcular la tasa de filtrado glomerular. Ok, me voy a ver cuánto tiene de creatinina este paciente, cuántos años tiene, voy a calcular la tasa de filtrado y voy a ver si el antibiótico que le voy a dar se ajusta a función renal. La gran mayoría de los antibióticos se ajustan a función renal. Tiene relevancia sobre todo para infecciones graves porque muchos pacientes que llegan con algún proceso infeccioso grave pueden llegar con falla renal que puede ser moderada o leve o severa. O puedo tener pacientes que ya tienen falla renal crónica y que requieren un tratamiento para un cultivo en sangre o para una endocarditis o para una infección vertebral, incluso para una celulitis. Los antibióticos se ajustan tanto si voy a tratar algo tan complejo como una endocarditis como si le voy a tratar la infección de la piel del pie en el paciente diabético.
Entonces, el ejercicio es en todos los pacientes, 1, revisar la creatinina, 2, calcular si la creatinina no es normal, calcular la tasa de filtrado glomerular, y 3, revisar si el antibiótico que quiero prescribir se ajusta a función renal. ¿Eso qué quiere decir? Si la dosis se modifica en base a la tasa de filtrado glomerular. Normalmente, por ejemplo, amikacina, se calcula la dosis 15 miligramos por kilo de peso, pero en pacientes que tienen una tasa de filtrado de menos de 50, la dosis se baja a 7 miligramos por kilo de peso y se puede dar cada 48 horas en vez de cada 24. Entonces, todo esto va a evitar, bueno, primero va a hablar de un uso más fino del antibiótico, o sea, no nada más indicarlo por indicarlo, sino teniendo en mente cómo lo va a depurar el paciente, es una mejor prescripción. Y segundo, les va a evitar toxicidades o efectos secundarios graves. Por ejemplo, alguien que recibe unas dosis altas de un carbapenémico como imipenem y no están bien ajustadas, y el paciente tiene falla renal, es un factor de riesgo para que el paciente tenga crisis convulsivas. Ahora, si yo no me sé, pues ni la tasa de filtrado, no me sé que el imipenem se ajusta a función renal, pues no me sé la creatinina del paciente, ni siquiera sé que el imipenem causa crisis convulsivas, entonces me va a pasar, me puede llegar a pasar. Entonces, es importante que también estén familiarizados con los antibióticos y sus efectos secundarios. Si lo vas a indicar, tienes que saber qué le puede pasar al paciente cuando le das este medicamento. La dosis correcta se calcula de acuerdo al peso y hay algunos antibióticos que si el paciente es obeso, se calculan no en base al peso del paciente, el peso real, sino su peso ideal. También puede ser que si, por ejemplo, en tuberculosis, el tratamiento es muy, pues claro, ¿no? Das 4 tabletas de Dosval para los pacientes que pesan más de 50 kilos. Pero si el paciente pesa menos de 50, tienes que calcular cada componente del tratamiento de tuberculosis en base a miligramos por kilo de peso. Entonces calculas en miligramos por kilo de peso la rifampicina, la isoniazida, y no es raro que los pacientes con tuberculosis pierdan peso y lleguen a menos de 50. La dosis se calcula también de acuerdo a la función renal y también de acuerdo a la severidad de la infección. Por ejemplo, en el artículo les mencionan cómo necesitas que algunos antibióticos lleguen a ciertos sitios sitios difíciles de que llegue el antibiótico, donde la penetración no es muy adecuada, pues vamos a tener, por ejemplo, en los casos de endocarditis, los casos de meningitis o los casos de osteomielitis, ¿no? La llegada a hueso, o a líquido cerebroespinal o a alguna cavidad sinovial, a una cavidad articular, puede requerir una dosis más alta. Otro de los factores que tomamos en cuenta para definir el tratamiento antibiótico adecuado son y que son una herramienta súper valiosa en el manejo de las infecciones bacterianas, son los cultivos. Los cultivos normalmente nos reportan, este es un ejemplo de un cultivo, aquí dice, nos reportan lo siguiente, ¿de dónde es el cultivo? No siempre hay que rotular bien las muestras. Pues es de un absceso de abdomen, o es de un absceso hepático, o es un absceso cerebral. Nos reportan el nombre de la bacteria y generalmente siempre un cultivo debe incluir el género y la especie. No me deben decir estafilococcus, porque hay estafilococcus aureus, hay coagulasa negativos, hay epidermidis. Entonces me tiene que decir siempre el género y la especie. Hasta ahí debe llegar la identificación. No se vale que el laboratorio reporte estafilococcus. Me debe decir de dónde viene la muestra, pues es un absceso que viene de secreción del pie. Y me va a reportar lo que se conoce como el antibiograma, que es una lista de antibióticos y a qué antibióticos la bacteria es sensible y a cuál es resistente. Para fines prácticos del uso diario de los cultivos, ustedes solo tienen que revisar esta columna, donde dice que, por ejemplo, el estafilococo es resistente a amoxicloxacina. Para fines de profundidad en el uso de antibióticos y una prescripción adecuada, pues uno tendría que saber, yo diría que primero tendría que saber cuáles son los antibióticos relevantes para Staph aureus, ¿no? Yo tendría que saber que, por ejemplo, ciprofloxacina no es relevante porque no es un antibiótico que se utiliza específicamente para Staph aureus, ni es la mejor quinolona para Staph aureus. Yo tendría que saber que, por ejemplo, ¿cuál otro podría ser aquí? Pues gentamicina o eritromicina no son antibióticos que normalmente tengan el mejor espectro contra Staph aureus. Yo tendría que saber cuáles son los antibióticos relevantes. Si ustedes se acuerdan de las primeras clases de microbiología, los estafilococos se dividen en aquellos que son meticilinos sensibles y meticilinos resistentes. Entonces, el antibiótico más relevante que voy a buscar aquí en el cultivo va a ser la meticilina o oxacilina, que sería el cilina. Entonces, este es un estafilococo meticilino resistente. Yo ya sé que cuando un estafilococo es meticilino resistente, no puedo usar ningún betalactámico. La resistencia a meticilina le confiere al estafilococo resistencia a todos los betalactámicos. Entonces, tengo que utilizar un antibiótico de otro grupo. ¿Y cuáles son los de otro grupo que tienen relevancia contra estafilococo?
también lo debería de saber, ¿no? Tengo que saber que, por ejemplo, antibióticos que se utilizan para estas meticilino resistentes son vancomicina, linezolid, trimethoprim sulfamethoxazol, clindamicina. Y todo esto lo debería yo saber sin tener que ver aquí todo el cultivo, ¿no? Toda esta información viene desde antes, viene del médico y del conocimiento que tenga sobre los antibióticos, sobre los estafilococos y también sobre la llegada, obviamente, de estos antibióticos a un absceso que pudiera estar en el pie, ¿no? ¿Qué antibióticos de estos que mencionamos llegan bien a piel y tejidos blandos? Eso puede hacerlo como mucho más complejo, pero el resultado es mucho mejor para el paciente. La elección es mucho mejor. De verdad me ha tocado ver pacientes que llegan con pues una infección, un absceso de pie y el antibiograma decía nitrofurantoína para una E. coli y el médico le recetó nitrofurantoína, que no llega a piel y tejidos blandos y que no sirve para nada excepto para asistir. Pero en el antibiograma decía que estaba sensible, entonces dijeron, pues se lo voy a dar. ¿Verdad? Eso es muy frecuente, entonces no hay que hacerlo así. Ahora, el cultivo nos permite introducir un concepto que viene en su artículo, que es la concentración mínima inhibitoria. Y esos son estos números que vienen aquí. Como pueden ver, aquí dice menos de 4, sensible. Aquí dice mayor a 4, resistente. 16 y 8, resistente. Y esto es la concentración mínima inhibitoria, que es un concepto muy importante en microbiología. La concentración mínima inhibitoria es un término que se usa es un término que se extrae de la información que tenemos en el laboratorio cuando probamos los antibióticos contra ciertas bacterias. En términos muy sencillos, cuando ustedes mandan un cultivo, por ejemplo un cultivo de orina, mandan el cultivo de orina, el químico recibe la muestra de orina, la siembra en el agar sangre, en el agar chocolate, en el agar macro. Y al día siguiente observa si hay crecimiento de más de 100.000 unidades formadoras de orina. Si hay crecimiento, le hace pruebas para identificar la bacteria y le puede hacer pruebas bioquímicas, como las que veíamos al principio de la clase, que es fermentadora o no es fermentadora de la. Y una vez que identifica que es una E. coli, en términos muy sencillos, lo que hace básicamente es mezcla la E. coli con ceftriaxona, la mezcla con ampicilina, la mezcla con dicloxacilina, la mezcla con todos los antibióticos que considera relevantes, y básicamente lo que hace es ver si se muere con ese antibiótico o no se muere. Si no se muere, la bacteria es resistente, si se muere, es sensible. Pero ¿cómo definimos con cuánto antibiótico y cuánto equivale a la dosis que le damos a un paciente de ese antibiótico? Bueno, eso es la concentración mínima inhibitoria. Ya está muy estandarizado qué cantidad de bacteria de E. coli voy a mezclar con qué cantidad de antibiótico y dependiendo de cuánto se muere es lo que me dice si es sensible o no. El MIC de un microorganismo es la cantidad mínima de antibiótico, el MIC o la concentración mínima inhibitoria, la MIC, es la cantidad mínima de un antibiótico con la cual es posible inhibir el crecimiento de un microorganismo en condiciones estandarizadas de laboratorio. En el laboratorio se mezcla una cantidad específica de un antibiótico con una cantidad específica de una bacteria, y esta cantidad específica de antibióticos es la que se considera que equivaldría a las concentraciones que se alcanzan en el cuerpo humano con las dosis normales de ese antibiótico. Es decir, si la dosis normal de ciprofloxacino para una IBU por E. coli son 500 miligramos cada 12 horas, entonces, ¿cuál sería el equivalente de ciprofloxacino que yo tengo que mezclar en un laboratorio contra esa bacteria? Y en base a esa medición muy específica, que pudiera ser muy cuadrada, yo puedo saber si la E. coli de mi paciente es sensible o es resistente. Un poco de las cosas que los MICs son sumamente relevantes y permite definir todos estos estándares de sensibilidad y de resistencia. Son la herramienta, yo diría, más importante que tenemos para establecer la sensibilidad, y sin ella posiblemente no podríamos tener una guía para escoger qué antibiótico es sensible o es resistente. Pero también tiene sus consideraciones. Si yo estoy evaluando las condiciones estandarizadas de mezclar un antibiótico estándar a cierta cantidad, directamente con cierta bacteria a cierta cantidad, pues voy a extraer el MIC. Pero ¿qué sucede si la situación en el cuerpo humano no está tan estandarizada? Si yo le doy la misma dosis de 500 miligramos a un paciente que lo que tiene es un absceso renal de que contiene 500 mililitros de pus donde hay E. coli, ahí ya no está tan estandarizado y puedo tener fallas a tratamiento, ¿sí? Aunque la bacteria sea sensible. ¿Por qué? Porque hay otros elementos como la cantidad de pus, la cantidad de bacteria, la penetración al parénquima renal y la ruta en la que yo estoy dando el antibiótico que pueden alterar ese éxito de tratamiento. Por eso tomamos en cuenta todos esos factores para escoger el antibiótico.
Estos son diferentes cultivos y diferentes representaciones del cultivo. Este es de un laboratorio, este es de otro. Miren cómo aquí los mix los ponen ellos entre paréntesis. Y el laboratorio trata de ponérmelo muy, muy fácil, ¿no? Me pone la bacteria, el género y la especie, me pone a qué antibióticos está resistente y a qué antibióticos está sensible. Entonces, yo tengo Astronam, Colistin, Imipenem, Meropenem, Pipertazo, Ticacerina y Fosfomicina para Pseudomonas aeruginosa. ¿Cómo voy a escoger cuál de estos voy a utilizar? ¿Por qué le daría piperacilina tazobactam? ¿O por qué le daría meropenem? ¿O por qué le daría fosfomicina? ¿Sí? Entonces yo tengo que saber que para la infección que estoy tratando, ¿cuál de estos antibióticos, cuál es el mejor, el más eficaz? ¿Cuál llega mejor a este tejido que yo quiero evaluar? No es lo mismo que sea vía urinaria, que es una meningitis por pseudomonas. ¿Cuál tiene menos toxicidad con los medicamentos que toma el paciente? Si el paciente tiene falla renal y estuviera en hemodiálisis, ¿cuál de estos es el más seguro para él? O si mi paciente tiene una falla renal aguda, ¿cuál es el que menos le va a empeorar la falla renal? Todo eso lo tienen que saber, lo tendríamos ya que saber, ¿no? Aquí viene otro cultivo, este es de Klebsiella, y por ejemplo les pone Klebsiella resistente o Klebsiella sensible. Generalmente con los bacilos gram negativos, particularmente con la E. coli y con la Klebsiella, en su artículo les mencionan tomar en cuenta los factores de resistencia como las beta-lactamasas. Las beta-lactamasas, ya lo habíamos mencionado en alguna clase, son enzimas que confieren resistencia a todos los beta-lactámicos. Son enzimas que rompen el anillo beta-lactámico de un antibiótico y entonces confieren resistencia contra todos los beta-lactámicos, excepto contra un grupo de beta-lactámicos que de hecho son el tratamiento de primera elección. ¿Alguien se acuerda cuál es el tratamiento de primera elección para las bacterias con beta-lactamasas? ¿Los beta-lactámicos, doctora? No, es decir, el hecho de que una bacteria tenga beta-lactamasa de espectro extendido le confiere resistencia contra todos los beta-lactámicos, excepto contra cuáles. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección? ¿Cuáles son los antibióticos que resisten a esas beta-lactamasas de espectro extendido? ¿Las cefalosporinas? No. Viene en su artículo, lo van a revisar. ¿Cómo puedo identificar? Por ejemplo, fíjense cómo este cultivo solo dice Klebsiella pneumoniae, ¿sí? Y no me dice si tiene beta-lactamasas o no. Hay otros, creo que no les puse, pero hay otros tipos de cultivos donde el plano laboratorio me pone Klebsiella pneumoniae con beta-lactamasas de espectro extendido. Si no me lo pone el laboratorio, una forma de identificar si una bacteria gram negativa, específicamente Klebsiella o E. coli, tiene beta-lactamasas de espectro extendido, es buscar las cefalosporinas de tercera generación. Las cefalosporinas de tercera generación son un marcador que me puede permitir identificar si una bacteria tiene beta-lactamasas de espectro extendido o BLE. Generalmente, si en el cultivo me muestra, por ejemplo, en el caso de la Klebsiella, que está resistente a cefalosporinas de tercera generación, como Ceftazidime o Ceftriaxona, eso quiere decir que esa bacteria tiene beta-lactamasas de espectro extendido y que es una bacteria BLE. ¿Por qué es importante? Porque el hecho de que una bacteria tenga beta-lactamasas de espectro extendido le confiere resistencia contra todos los beta-lactámicos. Es decir, aquí dice, por ejemplo, sensible a ampicsulbactam, pero en realidad el hecho de que tenga bacterias BLE me habla a mí de que va a tener falla a tratamiento si utilizo ampicilina sulbactam. Entonces, solo hay un grupo de beta-lactámicos que es resistente a las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, se los dejo un poco de tarea. Viene ahí en su artículo. ¿Cuál de los siguientes antibióticos tiene excelente biodisponibilidad por vía oral? Otra de las cosas que mencionan en el artículo es la biodisponibilidad, esta capacidad para llegar a los tejidos y a la sangre que puedan tener cada antibiótico. Normalmente si yo me tomo una tableta de amoxicilina, pues va a tardar unos 20 minutos en empezar a salir del estómago, pasar a intestino, empezar a absorberse. Se va a absorber una parte de la tableta y una parte va a llegar a la sangre. Una parte se va a fijar a proteínas y otra parte va a estar circulando libre, se va a eliminar a través del riñón y otra parte se va a depositar en los tejidos. Entonces, la biodisponibilidad es un concepto que me permite definir cuáles serían las mejores dosis y la mejor absorción de ciertos medicamentos. Hay algunos medicamentos que definitivamente tienen una biodisponibilidad muy alta
Entonces yo los puedo tomar por vía oral y la biodisponibilidad o el hecho de que llegue a tejidos va a ser sumamente alto, del 90%, del 70%, del 100%. Y hay antibióticos como por ejemplo incluso la amoxicilina que tienen una biodisponibilidad muy baja, que van a llegar en un 20 o un 30% a los tejidos. Y a veces con eso puede ser suficiente, pero depende del tipo de infección, ¿no? A lo mejor para una celulitis es suficiente, pero para una meningitis no lo es. Entonces es importante conocer cuáles son los antibióticos que tienen una excelente biodisponibilidad por vía oral. Por ejemplo, las quinolonas tienen muy buena biodisponibilidad. El fluconazol es un antifúngico, tiene muy buena biodisponibilidad. El metronidazol tiene excelente biodisponibilidad, tanto así que da igual darlo intravenoso o vía oral. No sé si se acuerdan, pero para el absceso hepático mediano lo podías dar por vía intravenosa o lo podías dar por vía oral. Linezolid es otro antibiótico que tiene excelente biodisponibilidad por vía oral. Entonces, la ruta correcta, si voy a dar un medicamento por vía oral o por vía intravenosa, pues dependerá de la biodisponibilidad de los antibióticos y también de la tolerancia a la vía oral que tenga el paciente. Y aquí me acuerdo siempre a los pacientes con gastroenteritis, ¿no? Si el paciente no puede comer y no puede tomar agua, no se va a poder tomar el antibiótico. En el artículo les menciona un concepto que es que habla también de la farmacocinética y la farmacodinámica de los antibióticos y que se refiere a la actividad bactericida, es decir, qué tan capaz es este antibiótico de matar bacterias. Y se ha visto que algunos antibióticos dependen específicamente de cuánto tiempo los estés administrando en concentraciones adecuadas y otros dependen de qué tan rápido das una concentración alta del antibiótico, aunque sea por un breve espacio de tiempo. Entonces dividimos los antibióticos en aquellos que son dependientes de la concentración, o sea, qué tan rápido yo llego a un pico del antibiótico en altas concentraciones, o dependientes del intervalo o del tiempo. Es decir, no importa que no llegue a un pico muy alto, pero que constantemente haya concentraciones adecuadas del antibiótico en sangre. Entonces, antibióticos con actividad bactericida dependiente del tiempo son los beta-lactámicos, los macrólidos como claritro, acitro o eritromicina y la vancomicina. Y antibióticos dependientes de la concentración son, por ejemplo, los aminoglucósidos, colistina, las quinolonas, el metronidazol, la daptomicina. Y generalmente estos antibióticos dependientes de la concentración dependen de que des concentraciones altas y llegue rápido un pico del antibiótico. Y los otros, los beta-lactámicos, dependen más de que constantemente estés administrando el medicamento y permanezca arriba del MIC o de la concentración inhibitoria por un periodo largo de tiempo. Esto tiene importancia sobre todo para cómo se seleccionan los intervalos. Por ejemplo, es más frecuente que los beta-lactámicos los tengas que administrar varias veces al día. Por ejemplo, piperacilina y tazobactam pues cada 6 horas, meropenem cada 8 horas. Y en cambio, los que son dependientes de la concentración, las dosis más altas, como por ejemplo 1 gramo de amicacina, solo una vez al día. ¿Sí? O moxifloxacina, una vez al día, o daptomicina, una vez al día. La duración del tratamiento, pues generalmente se recomienda el tratamiento más corto que sea efectivo, o sea, el tratamiento más breve que pueda ser adecuado y efectivo. Y en esto hay mucha controversia, todavía no hay límites muy fijos. Hay quien dice que para una neumonía en la comunidad, pues puede ser suficiente con una dosis de ceftriaxona, y hay guías que dicen, no, pues tienes que dar 5 días, y hay quien da 10 días, y hay quien decide dar 14. Esto sí generalmente depende pues de varios factores. Hay varias cosas que tomamos en cuenta para definir cuánto tiempo le damos tratamiento al paciente. Cada vez queda más en desuso esto de los días fijos, de decir, pues son 7 días y como son 7, independientemente de cómo vaya el paciente, el día 7 se acaba. O son 14 y a la fuerza son 14, ¿no? Y el paciente desde el día 3 ya está como si nada, ya se curó y aún así lo llevamos a 14 días. Entonces tomamos en cuenta varias cosas. Tomamos en cuenta el estado clínico del paciente antes de definir terminar un tratamiento o alargarlo. Tomamos en cuenta cómo va, qué pasó con los síntomas que tenía cuando llegó, la fiebre, el estado de choque, o la tos, o la dificultad para respirar, o la hipoxemia. ¿Cómo han mejorado esos parámetros? ¿Ya están completamente resueltos o todavía están en proceso de resolución? Tomamos en cuenta marcadores, por ejemplo, para procesos como osteomielitis, para una infección vertebral. Tomamos en cuenta marcadores como la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación globular. El paciente empezó con un absceso vertebral con 70 de BSG y ya llevamos 4 semanas de tratamiento y vamos en 40 de BSG y le aumentamos y a las 6 semanas ya vamos en 20. Entonces, estos indicadores nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones de cuándo vamos a suspender o no un antibiótico. Tomamos en cuenta también que esté resuelto el foco infeccioso. Es decir, yo puedo dar 5 días para una apendicitis, pero si está perforado y no se ha resuelto la perforación, pues los 5 días no van a ser suficientes. Entonces necesito control de foco infeccioso. Y por control de foco infeccioso nos referimos generalmente a una resolución de un proceso infeccioso que no es
no es con tratamiento médico, puede ser drenajes, puede ser retiros de material infectado, o puede ser recambios de material infectado. Por ejemplo, un paciente con una prótesis de cadera infectada. Muchas veces si yo no retiro la prótesis, pues no voy a poder dar un tratamiento corto, ¿no? Voy a tener que dar un tratamiento prolongado o un tratamiento permanente. O si yo tengo un paciente que tiene una sepsis abdominal por una cirugía de una hernia umbilical y tiene una malla infectada, yo necesito que se retire esa malla infectada para que el tratamiento sea efectivo. O si tengo un paciente con colangitis y está tapada la vía biliar, si yo no destapo la vía biliar, pues me puedo echar un mes de tratamiento y el paciente no va a mejorar. Entonces, generalmente tratando de acortar los esquemas, el control de foco infeccioso se recomienda hacerlo desde el inicio, en cuanto se identifique que hay un foco infeccioso no resuelto, ¿sí? Pacientes específicos, mujeres embarazadas, yo tendría que saber cuáles son los antibióticos que no se pueden usar en embarazadas porque son teratógenos o porque provocan complicaciones en el embarazo. Tendría que saber qué antibióticos no se pueden utilizar en niños. En pacientes inmunocomprometidos, pues cuáles son los antibióticos que tienen mejor eficacia o que podrían tener más interacciones. Generalmente, pacientes que toman muchos medicamentos, tengo que hacer la lista de los medicamentos del paciente, la lista del antibiótico que yo le voy a administrar y evaluar si estos medicamentos no tienen interacciones entre sí. Aquí hay ejemplos de algunos medicamentos que tienen interacciones muy conocidas, como rifampicina en el caso de los pacientes con tuberculosis, voriconazol como uno de los azoles contra hongos y los antirretrovirales. Si yo ya sé que mi paciente está tomando antibióticos y yo sé cuáles son los efectos adversos, pues tengo que tratar de monitorizar esos efectos adversos. Por ejemplo, los niveles de creatinina, las pruebas de funcionamiento hepático. Por ejemplo, en adultos de más de 60 años de edad con tratamiento antituberculoso, sí se recomienda monitorizar las pruebas de funcionamiento hepático. Se ha visto que 2 semanas después de iniciado el tratamiento para tuberculosis, un 20% de los pacientes puede tener elevación de las transaminases. Puedo medir niveles de antibióticos o concentraciones de antibióticos para saber si mi dosis está siendo adecuada o está siendo ineficaz. Y esto generalmente se puede o se recomienda hacer con vancomicina, con los aminoglucósidos y con el voriconazol, entre otros. A veces el problema es que no tenemos un laboratorio que pueda hacer estas mediciones. Y finalmente, una vez que yo tengo un cultivo positivo o que tengo un diagnóstico específico que me llega el resultado y me dice, pues lo que tiene el paciente es una colitis por citomegalovirus o lo que tiene el paciente es una meningitis por Streptococcus pneumoniae, yo puedo hacer un ajuste del tratamiento antibiótico y puedo dar un tratamiento definitivo y decir, bueno, mi paciente estaba con ceftriaxona y vancomicina, su meningitis resultó que fue por Streptococcus pyogenes. Entonces, ¿cuál sería el mejor antibiótico de estos? Bueno, pues podría ser penicilina o podría ser la misma ceftriaxona y puedo quitar la vancomicina. A eso le llamamos ajustar o desescalar el tratamiento, ¿sí? Si yo tengo que mi paciente tenía un choque séptico y le tomé cultivos en sangre y creció un Staph aureus que era sensible a vancomicina y el paciente estaba con meropenem y linezolid y con algún antifúngico, yo tengo que seleccionar cuál de esos antibióticos puedo ya quitar. En general, con un cultivo positivo es muy sencillo hacer el ajuste y se recomienda hacer este ajuste mínimo. Hay que esperar unas 72 horas de iniciar el tratamiento. Hay que esperar a que el paciente tenga mejoría clínica para ajustar el tratamiento y también pues tengo que esperar a tener el resultado de los cultivos para tomar decisiones. Es difícil desescalar o ajustar el tratamiento cuando yo empecé con meropenem y linezolid y el paciente estaba chocado y a los 3 o 4 días no hay cultivos o no creció nada, pues no tengo muchas herramientas para desescalar. ¿Sí? Entonces, aunque pudiera parecer sencillo, en realidad, la verdad es que casi siempre que termino esta clase me parece que sí es como no quiero decir complejo, pero son muchas cosas las que uno tendría que tomar en cuenta al momento de indicar, al momento de continuar y al momento de suspender un tratamiento. Y en general, obviamente, el uso de antibióticos les va dando pues, más experiencia para utilizarlos y para conocer sus efectos secundarios. Y cada una de estas pequeñas cosas que acabamos de mencionar, si las empiezo a hacer de forma rutinaria desde el principio, me voy volviendo como más eficiente. Obviamente al principio pues me tardo mucho más en saber la dosis, en calcular la tasa de filtrado, en recordar la lista de efectos secundarios, pero conforme uno lo va haciendo de forma rutinaria más frecuentemente, pues se vuelve mucho más efectivo. Y de verdad esto redunda en más seguridad para el paciente y en más efectividad. Entonces, hay que revisar el artículo con detalle. Todos estos pues, factores que mencionan aquí tienen relevancia para el uso de antibióticos y los practicamos conforme vamos manejando cada vez a más pacientes con tratamiento antibiótico.
No sé si alguien tenga alguna duda de algo que haya revisado el artículo, de algo que comentamos aquí. Doctora, yo tengo una duda con respecto a los cultivos que se realizan y a las pruebas de resistencia. ¿Se realizan de forma rutinaria o tú tienes que especificar cuando mandas un cultivo que quieres ver también el antibiograma? No, se realizan de forma rutinaria. Un cultivo siempre les debe reportar el género, la especie y el antibiograma. Así es como siempre se reporta, ¿no? A veces te puede suceder que, ten en cuenta mucho el laboratorio con el que tú trabajas, ¿no? Te puede suceder que el laboratorio con el que, pues el paciente es un laboratorio bien sencillo, ¿no? Entonces, no tienen ni ceftriaxona, ni cipro, ni dato, y entonces no te las checan. Entonces, me ha tocado ver laboratorios muy sencillos en los que mandas un cultivo y te regresan staph aureus y te ponen 2 antibióticos, ¿no? No tienen la información como adecuada para tomar decisiones. Pero un buen laboratorio te reporta todos los antibióticos relevantes para esa bacteria. Y también un buen laboratorio no te reporta antibióticos irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, para pseudomonas, que no te reportarían ni te deberían de reportar ceftriaxona, ¿no? Porque ceftriaxona intrínsecamente resistente a pseudomonas. Entonces solo te debería reportar a lo mejor, pues, ciprofloxacino, amikacina, los antibióticos que tienen relevancia. Si tú quieres un antibiótico en especial, hay que indicárselo al laboratorio. Por ejemplo, en casos de infecciones muy resistentes, ¿no? Tú sabes que el paciente tiene una Acinetobacter baumannii y está resistente a todo. Tú le puedes pedir al laboratorio específicamente llamar y decir, oiga, necesito que me chequen adicionalmente colistina o tigeciclina. O, por ejemplo, para una cosa más sencilla, de repente me toca ver pacientes con IBU o con cistitis y el laboratorio me reporta cipro, imero y calcocin. Pues yo lo que necesito saber es nitrofurantoína, bactrimo, fosfomicina. Si a ti te interesa uno en especial, puedes pedir específicamente al laboratorio que lo haga. Pero de rutina siempre les voy a entregar esto, el género, la especie y los antibióticos a los que es sensible y resistente sin necesidad de que uno lo especifique. Ah, ok. Gracias, doctora. Ok. Bueno, la próxima clase, creo que es nuestra última clase, vamos a ver el esquema de inmunización del adulto. O bueno, vamos a ver las vacunas que se aplican en el adulto. Cada año, en la revista del Colegio de Medicina Interna de la Sociedad Americana de Medicina Interna, y en la página de los CDC se publica el esquema actualizado de cada año para el adulto. En México también tenemos obviamente un esquema del adulto, nada más que viene un poquito más restringido, o sea, son pocas las vacunas que se aplican de forma rutinaria aquí para el adulto, pero en todo el mundo pues hay un gran número de vacunas que se recomiendan para adultos sanos, no solo inmunocomprometidos. Entonces, de les tengo que mandar yo el artículo, lo van a revisar por favor de ahí, de ese artículo específicamente, cuáles son las vacunas que se aplican en el adulto, qué indicaciones tienen, o sea, si yo soy un adulto sano, ¿qué vacunas ya debería de tener puestas? Ustedes, ¿qué vacunas deberían ya de tener puestas? Bueno, ustedes entran en una categoría especial porque son personal de salud. Entonces, un adulto sano que es personal de salud, ¿qué vacunas debería de tener? Un adulto con VIH, ¿qué vacunas debería de tener? Un adulto que tiene una esplenectomía, ¿qué vacunas debe de tener? De eso es la clase. ¿Y cuáles son las vacunas y cuáles son los efectos secundarios? Entonces, yo les mando el artículo sobre eso, lo vemos el martes y por lo que comenté con sus compañeras, si quieren que el parcial el último sea el próximo jueves, entonces lo dejamos así, o jueves 13 me parece que es, el segundo parcial, ¿sí? Que va a incluir todos los temas que hemos visto después del primer parcial hasta ahora, ¿vale? Nos vemos el martes, que tengan buen final de semana. Bye. Muchas gracias, doctora.